Buenas noches, mis queridísimos hermanos. Es un gusto saludarlos, es un gusto verlos. Gracias por acompañarnos. Hermanos, este es el penúltimo estudio bíblico de este tema que tenemos. Vamos a continuar con otros estudios, pero este es el penúltimo. Ya solo nos queda este y el de la próxima semana. Y hemos completado las 24 fallas de Moisés. Ustedes no saben cómo me ha bendecido a mí repasar el material, porque lo había leído, lo había leído hace muchos años. Creo que en mi vida lo he leído tal vez como dos veces, pero en esta ocasión que nos hemos detenido, yo creo que Dios me ha hablado muchísimo al corazón. Yo espero que haya sido de mucha bendición para ustedes también. Donde están, los voy a invitar para orar, hermanos, y que nos pongamos en las manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche y como siempre entramos a tu presencia con gratitud porque así lo dice tu palabra y es la manera correcta, Señor, para reconocer tu grandeza, tu poder y tu majestad. Te damos gracias por tu obra maravillosa en nuestras vidas, Señor. ¿Qué somos nosotros sino solo seres carnales, terrenales, finitos? Solo somos polvo de esta tierra, Señor. ¿Qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? Pero nos has visto con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de piedad. Y Señor, te has acercado a nosotros. Tú te hiciste un hombre para podernos redimir, Señor, y por eso te damos gracias por habernos comprado por segunda vez, porque eso es lo que significa redención, Señor. Gracias por nuestra salvación. Gracias por el privilegio de conocerte en esta vida, Señor. Gracias, Señor, porque siendo tú el creador de los cielos y la tierra, Señor, que los universos están en la palma de tu mano, has decidido hacerte pequeño y venir a morar a nuestro corazón, Señor. Señor, qué obra más maravillosa, Señor. Nosotros ni entendemos ni sabemos a quién tenemos adentro de nosotros, Señor. Solo somos vasijas de barro, vasijas humildes, Señor, que tienen por dentro la grandeza, el poder y la majestad de tu nombre, de tu sangre, de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú eres el verbo viviente en nosotros. Santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús, porque nos has tomado de tu mano y nos has llevado y nos has conducido por este camino tan hermoso en esta vida, Señor. Gracias por los montes que nos has dado de exaltación y gracias por los valles de humillación, Señor, porque te hemos conocido tanto en la exaltación como en la humillación. Te hemos conocido tanto arriba como abajo, porque tú estás en todos lados. Señor, el salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol o en el infierno hiciera mi estrado, ahí estás tú. Tú estás en todo lugar y tú lo llenas todo, Señor. Así es que por eso te damos gracias, Jesús. Gracias por habernos escogido, por amarnos, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por estar dispuesto y hoy venir a morar y hoy alumbrarnos con la luz de tu palabra, Señor. Santificado sea tu nombre. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos una Biblia en nuestro idioma que podemos estudiar. Señor, gracias, porque los antiguos, Señor, no tenían acceso a las escrituras, pero hoy nosotros somos bendecidos. Tenemos más de una Biblia en nuestra casa y tenemos las herramientas para poderla estudiar. Y tenemos, Señor, maestros que has levantado delante de nosotros. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Y Señor, en esta noche te damos gracias porque en tu palabra quedó registrada las 24 veces que tu siervo Moisés, Señor, falló. Nosotros ciertamente que hemos fallado más de 24 veces, Señor. Por eso hoy te pedimos que nos alumbres el entendimiento, que podamos vernos en tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos para que nosotros podamos entender que nosotros también fallamos de esa forma, Señor. Danos un espíritu de humildad, Señor, que entienda tu palabra. Danos un espíritu humilde, Señor, que pueda ser reprendido, Señor, cuando todavía estamos a tiempo de cambiar y de ser renovados. Señor, bendícenos con tu palabra en esta noche. Danos nuestra porción a todos los que estamos reunidos. Oramos por nuestros hermanos que se añadirán. Oramos por los hermanos que van a ver la enseñanza en internet. Que a cada quien le dé su porción, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, danos una sola migaja de tu pan que nos ayude a continuar caminando, Señor. Venimos como pobres, menesterosos, Señor, a suplicarte que hagas un milagro. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Solo unas cositas más, queridos hermanos. Estamos casi listos. Por aquí estamos, queridos hermanos.
Y listos. Déjenme ver porque en mi computadora. Pasó algo. Aquí está, en mi computadora está bien. Solo estaba viendo. Sí, listo. Hermanos queridos, les dije al principio de la oración, este es el penúltimo estudio bíblico de este preciosísimo tema de las 24 veces que Moisés se equivocó. Hoy nos corresponde la 19, la 20 y la 21, hermanos. Lo tomé del material que el Señor le dio a la doctora Hicks. Estos son los códigos QR para las personas que todavía no se han añadido a las comunidades. Si lo quieren hacer, solo tienen que escanearlo. Y este es el contenido para esta noche, hermanos. Hoy vamos a estudiar que Moisés se lamentó. La falla es que tuvo es que él se lamentó y vamos a ver por qué se lamentó él. Luego vamos a estudiar que dudó de la palabra de Dios. Y como les dije, no veamos a Moisés, veámonos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, que se echó sobre su rostro. Vamos a ver que eso no parece malo, pero vamos a ver cuál es el significado. Que Moisés se lamentó, hermanos. Esta es la falla número 19. Eso lo vamos a encontrar en Números 11 del 10 al 17, que dice así. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a su puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Para hacerles un poquito de contexto, hermanos, el pueblo también, el pueblo la verdad es que se portó muy mal. Todo el pueblo de Israel se portó muy mal durante todo el peregrinaje en el desierto por 40 años. Hermanos, Dios sacó al pueblo de Israel de manera milagrosa de Egipto, de manera instantánea lo sacó. Pero Israel en el corazón, perdón, en el corazón de Israel, Egipto permaneció por 40 años y todavía llegaron a la tierra prometida y todavía lo llevaban en el corazón. En esta ocasión de Números, el pueblo lo que está haciendo es que se quejó contra Moisés y se quejó contra Dios porque tenían ganas de comer carne. El Señor los sustentaba dándoles el pan del cielo, hermanos. Ellos se tenían que levantar temprano y recibían su maná, y el maná lo podían preparar de diferentes formas como ellos quisieran. Hermanos, ese maná lo que representa es la palabra de Dios, el sustento espiritual que el Señor nos da a nosotros. Se recuerdan que la palabra del Señor en el tabernáculo de Moisés se encontraba en el candelero, la palabra teórica, pero por el otro lado, en el otro extremo, se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Es cuando ponemos por obra la palabra. Hermanos, la palabra no es para estudiarla porque nos toca dar un estudio bíblico, no es para estudiarla porque nos toca enseñar o porque tenemos que cumplir con la lectura de la Biblia en un año. Por supuesto que los felicito si están leyendo la Biblia en un año. Por algo tenemos que empezar. Yo mismo he hecho esos planes de leer la Biblia en un año. Pero lo que les quiero contar es que no sea leer la Biblia como un checklist. Ya cumplí. No, es la carta de amor que Dios nos envió a nosotros. Es el mensaje que Dios nos está enviando. Ahí el Señor se está comunicando con nosotros. Nosotros deberíamos estudiar la Biblia, hermanos, de una manera diferente. Como les dije, no solo para llenar nuestra cabeza de información, de conocimiento, sino para tener una experiencia con el Señor. Y cada vez que la leamos, consejo que les doy es, ¿qué es lo que el Señor me está escribiendo el día de hoy a mí? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo a mí que yo debo hacer? Esa sería la manera correcta para poder estudiar la palabra del Señor. Pues en este caso, el pueblo de Israel, hermanos, despreció el maná y lo que querían era que querían comer carne. Ellos querían comer carne. Miren cuál era el deseo tan insaciable que tenían que hasta lloraron. Leamos de nuevo en el versículo 10. Dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira, por eso fue que se enojó Dios, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, aquí es donde Moisés se equivoca en la vez número 19. Dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? O sea, pero ¿cuál era el mal que le estaba haciendo Dios a Moisés? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga
de todo este pueblo sobre mí. Ahí Moisés se equivocó, hermanos. Esta es su falla número 19. Moisés se equivocó porque está acusando al Señor. En primer lugar le dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? No, Dios no le está haciendo ningún mal a Moisés. Yo les he dicho, hermanos, Moisés fue un líder muy especial. Y ser un líder es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad también. A Moisés, si ustedes leen en todo, en los 5 libros del Pentateuco, van a ver que el pueblo lo desesperó. Yo a veces cuando lo miro digo, de verdad, pobrecito Moisés, porque es que de verdad la gente se portaba mal, pero había algo que Moisés no había hecho, y ese es por eso se le manifestó esta falla aquí. Así es que ven que en primer lugar le dice, ¿por qué has hecho este mal a tu siervo? Porque no he hallado gracia en tus ojos. Dice, no, eso no tiene nada que ver. Estaba tan cansado, tan molesto, tan enojado, que Moisés se confundió porque le dice, ¿por qué no he hallado gracia en tus ojos? No, si sí halló gracia. Gracia es, hermanos, hay dos palabras, hay una que es gracia y la otra es misericordia. Gracia, hermanos lindos, es que Dios me da un regalo que yo no merezco, como la salvación, como el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es un regalo, la salvación es un regalo. Y misericordia es que el Señor no nos da un castigo que sí merecemos, un castigo por nuestro pecado, transgresiones, iniquidades y ofensas. Por su misericordia es que nosotros no vamos a ir al infierno el día que muramos, porque por gracia nos dio la salvación. Espero haber aclarado este punto porque a veces gracia y misericordia lo confunden un poquito porque dicen, gracia es que no me da lo que merezco y misericordia es que no me da lo que sí merezco. Y cuando me decían eso a mí no me decían nada, me confundían. Gracia es, me da un regalo que yo no merezco y misericordia es que me quita un castigo que sí merezco. Entonces aquí le dice él, ¿por qué no he hallado gracia en tus ojos? No, la gracia ya la tenía, porque se está confundiendo. Dice que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Eso parecía. En el versículo 12 dice, ah, concebí yo, déjeme ver, el lapicito ya no pintó por alguna razón, déjeme ver ahora. Así, aquí está. Entonces dice en el versículo 12, mire lo que dice, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne? Ven, porque eso era lo que el pueblo pedía. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. O sea, le dijo, Señor, ya no los aguanto, no los soporto. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Miren Moisés ahí lo que le está pidiendo. Miren, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Moisés le está pidiendo, Señor, mejor mátame porque ya no quiero llevar esta carga. Y si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Eso es lo que le está pidiendo Moisés. Noten en el 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios le está dando una respuesta. Pero quiero que sepan que algo semejante ya había sucedido a esto. Cuando Moisés se levantaba desde la mañana hasta que el sol se ponía, hasta que entraba la noche, se ponía a juzgar a todo el pueblo. Recordarán ustedes que una vez llegó su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y le dice, Moisés, te vas a morir si sigues haciendo eso, Moisés. No, Moisés le dice, nombra jefes de centenas, perdón, de decenas, de centenas, de millares, y dales instrucciones que ellos juzguen al pueblo en las cosas sencillas y tú quédate solo para las cosas que te sean difíciles.
Miren qué lindo, a mí me gusta. El otro día hablaba con alguien, miren, en la Biblia está todo lo que usted quiera saber. Todo, todo, me dijo, todo, todo. Y esto, hermanos, son principios de administración, son principios administrativos. La administración se divide en 5 etapas: planeación, organización, integración, dirección y control. Y aquí le está diciendo cómo se tiene que organizar. Y lo mismo está haciendo en este caso el Señor. Así es que por segunda vez están usando principios que luego la administración copió, porque no fue la Biblia la que le copió a la administración, no, la administración le copió a la Biblia de cómo organizarse. Pero ven el lamento, volviendo a la falla número 19, ven el lamento de Moisés. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Le está diciendo. Él se está lamentando porque tiene que llevar una carga pesada. Y hermanos, les dije, ser un trabajador en la obra del Señor es un gran privilegio. Y el Señor va a dar un galardón especial si hacemos las cosas correctas. Pero también es una gran responsabilidad porque tenemos que cumplir con el llamado del Señor, tenemos que amar al Señor y tenemos que amar a las personas también. Sé que mucha gente está trabajando como líderes, pero tal vez no tienen el amor por la gente, no tienen la pasión por la gente. Si no tienen el amor por la gente, empezando por Dios, si no tienen el amor por Dios y no tienen la pasión por la gente, un día se van a terminar desesperando, porque esto es por amor, esto no puede ser por otra razón, esto tiene que ser por amor. Les voy a enseñar un principio bíblico luego donde les voy a comprobar que se tiene que tener la carga, pero también se tiene que tener un deseo de amar a las personas. Con relación a esta falla, lo primero que les quiero mencionar es que la obra no es de ninguna persona, no es de ningún pastor, la obra es de Dios. Yo por eso, hermanos, con todo respeto lo digo, yo no creo que ninguna iglesia tenga toda la verdad de la Biblia. Es mi opinión personal, no es la opinión de vida cristiana. Y si estoy equivocado, les pido de todo corazón que me perdonen. Pero yo no creo que una iglesia pueda tener el entendimiento de la palabra del Señor, porque nos haría ser orgullosos por un lado, porque nosotros lo sabemos todo y eso no existe, y por el otro lado, el Señor nos hace codependientes unos de otros. Hermanos, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Unos son ojos, otros son oídos, otros son pie, otros son manos, etcétera, etcétera. Por eso todos trabajamos para la obra del Señor. Todos de alguna manera estamos sirviendo de alguna forma. ¿Se recuerdan de los 5 ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, yo me los aprendí hace mucho tiempo, me los aprendí con los 5 sentidos. El que me enseñó, y digo yo, sí, porque así es como nos necesitamos, decía, los apóstoles son los que tienen la visión, dónde se va a abrir obra. El profeta, decía, es el sentido del oído, es el que escucha la voz de Dios y la repite. El sentido del gusto, decía, el principio de hablar, ese es el maestro porque enseña la palabra de Dios. El sentido del tacto, decía, ese es el evangelista, porque cuando predica, toca, el Señor es el que toca los corazones de las personas para que sean salvas. Y el pastor, miren, este se lo dejé de último a propósito, y el pastor es el que dice, ah, me huele que algo anda mal con el hermano fulanito. Entonces ven ustedes cómo los 5 ministerios se pueden relacionar con los 5 sentidos. Entonces yo con todo respeto, es mi opinión personal, yo creo que todos nos necesitamos, pero la obra del Señor no puede ser de una sola persona. Ya vieron con los ministerios, ni una sola persona puede cumplir con las 5 funciones de los 5 sentidos del cuerpo. Entonces, eso lo que nos hace es que necesitamos entender que la obra es del Señor. Nosotros solo somos partícipes. Se los compruebo con esta cita bíblica. 1 Corintios 3, 7 al 9 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Se dan cuenta? Dice, ni el que planta es algo, ni el que riega. Eso lo está diciendo Pablo, ¿verdad? Porque había un pasaje donde están hablando de que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y entonces entonces dice Pablo, mire, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y ese crecimiento no lo puede dar una persona, no lo puede dar ni Moisés lo puede dar. El crecimiento lo da el Señor. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, dice. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Eso sí es cierto, si hace bien su labor. Porque nosotros somos colaboradores, eso es lo que quería ver, de Dios.
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, las ovejas no son de ningún pastor, las ovejas no son de ninguna iglesia. Yo sé que hay iglesias que le dicen, y si te vas de esta iglesia, te vas a perder si no tenés mi cobertura. Hermanos, la cobertura que tenemos que buscar es la cobertura de Dios. Si una persona le tiene más miedo a su pastor que temerle a Dios, creo que hay problemas. Si una persona se desvive por agradar más a su pastor que agradar a Dios, creo que está en problemas. Porque nuestro primer amor tiene que ser con el Señor, hermanos. Ven, la obra es de Dios, no es de ninguna persona. Entonces, si la obra es de Dios, Dios la va a cuidar mejor de lo que nosotros la podemos cuidar, hermanos. Dios va a cuidar a sus ovejas, Dios va a cuidar a sus rebaños. Dios levanta gente que la cuide, pastores y como dice la Biblia, no asalariados, no gente que sea pastor por amor al dinero, no, dice, por amor a la obra. Me encanta cuando Dios le habla a Pedro que le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y 3 veces le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Y todo es enfocado para lo que Pedro tenía que hacer. Si nosotros amamos a Dios, amamos su iglesia y amamos su obra, pero no somos ni los dueños, ni los señores, ni los amos de la gente, de las congregaciones. Las almas le pertenecen al Señor, solo es un privilegio que nos da el Señor de ser colaboradores como acabamos de ver en este pasaje. Esto creo que se le olvidó a Moisés con tanto trabajo que tenía, se le olvidó que él solo era un colaborador. Y entonces él está diciendo, me está dejando a mí toda la carga y empieza a alegarle al Señor. En vez de haberle pedido ayuda, al dueño de la congregación, se quejó como que si él estuviera haciendo toda la obra. Esto es importante que se los muestre, hermanos. Es lindo. Por cierto, que yo todo el material lo aprendí o de la doctora Hicks, del hermano Carlos o de alguien más. Y esto está en el libro de Preciosa Gema de la doctora Hicks. Y no estaba en el material de las 24 fallas, pero yo se los quise poner. Hermanos, el sacerdote, el sumo sacerdote, debía tener 2 hombreras. Tenía una hombrera y 2 hombreras. Y en las hombreras en una hombrera tenía los 6 nombres de las tribus y en la otra hombrera los otros 6 nombres de las tribus. O sea, aquí tenía las tribus del 1 al 6 y las tribus del 7 al 12. O sea, él tenía los nombres de las tribus de Israel sobre sus hombros. Porque esto sí es cierto, hermano, esto habla de carga. Sí, nosotros tenemos la carga. Sí es una carga, no, 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 no en el mal sentido, pero sí es una carga llevar en oración a los hermanos. Justo hace unos momentos, ya en breve yo les enviaré el aviso a los hermanos porque tuvimos fallas con el WhatsApp de nuestra iglesia. Gracias a Dios, yo en mi teléfono tengo copia, entonces yo les voy a estar mandando la información. Pero hace unas pocas horas falleció una nenita de nuestra iglesia con la cual estuvimos pendiente con su familia. Eso es una carga, pero no es una carga molesta. El sumo sacerdote debía tener los 6 tribus aquí, las otras 6 tribus aquí. Eso es llevando la carga por el pueblo del Señor. Pero ese era el primer lugar donde se llevaban los 12 nombres de las tribus de Israel. Pero ¿saben dónde más se llevaban los 12 nombres? En el pectoral. En el pectoral. Este es esto que les estoy borrando aquí, estas eran las hombreras. Y ahí se llevaban los nombres. Pero también se tenían que llevar aquí, hermanos, en el pectoral. El pectoral se llevaba sobre el pecho y allí iban las 12 piedras, cada piedra representando a una tribu de Israel. Entonces lo que les quiero decir yo es que es cierto, sí es una carga llevar al pueblo del Señor, para los que trabajamos en la iglesia, sí es una carga, pero no puede ser solamente una carga, también tiene que ser por amor. Tenemos que tener llamado, tenemos que amar al prójimo. Sí es cierto, llevamos una carga, pero si solo es una carga, se va a convertir en algo pesado, tedioso, fastidioso. No, pero si lo tenemos en el corazón, va a ser un deleite estar llevando la carga por los hermanos, estar pendientes de sus necesidades, pendientes en sus enfermedades. Eso es el llamado que el Señor nos hace a los que trabajamos en la obra del Señor. Entonces, eso a Moisés no se le podía olvidar. Por eso es que sí es una falla, porque Moisés en ese momento lo tuvo solo como carga, pero no lo tuvo en el pectoral por amor al pueblo. Ven qué principio más hermoso, hermanos, este del sumo sacerdote. Mire,
Dios a todos nos fortalece. Sobre todo si trabajamos en la obra del Señor, Dios es el que nos fortalece. Lean conmigo Isaías 40, 29, 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, el Señor prometió en su palabra que Él es el que da esfuerzo al cansado. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hermanos, eso es lo que le faltó a Moisés en este momento. Por eso sí fue una falla. Él debió haberse fortalecido en el Señor en vez de haber alegado, en vez de haberse peleado con el Señor. Debió humildemente haberle pedido, Padre, fortaléceme. Señor, estoy cansado, siento que ya no soporto. Me está costando, pero ayúdame, por favor, Señor. Y el Señor hubiera venido en su auxilio. Hermanos, Dios es el que lleva nuestras cargas. O sea, yo les quiero contar una cosa personal con mis hijos. Hace muchos años, yo tuve carga por mis hijos pensando qué va a pasar si yo me muero, qué va a pasar si yo fallezco, los ingresos económicos, el sustento para mi familia. Pero gracias a Dios, y no fue rápido, creo que como a los 2 días de tener esa carga, me fui a orar y le dije, Señor, ayúdame. Señor, ¿yo qué puedo hacer? Yo no tengo el control de mi vida. Y tan hermoso el Señor porque dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Siempre que usted ore pidiéndole al Señor una respuesta, Dios le va a contestar, se lo prometo. El Señor tan lindo que me dice, Eric, me dijo, ¿quién ama más a tus hijos, tú o yo? Y yo, ops, tú, Señor. Y luego me dice, ¿y quién cuida mejor a tus hijos, tú o yo? No tú, Señor. Entonces me dice, ¿por qué te preocupas? Yo, pues sí, es cierto, yo me puedo morir, pero el Señor no se muere. Yo puedo fallar, pero el Señor no falla. ¿Se dan cuenta? En todo uno tiene que ir a buscar la fortaleza de parte del Señor. Hermanos, aquí les puse que Dios no nos da días difíciles sin darnos las fuerzas necesarias. Si usted hoy tuvo un día difícil, le prometo que usted tuvo las suficientes fuerzas para poder sacar el día. Hoy estuvo fácil, mañana va a estar difícil. Bueno, mañana el Señor le va a dar esa fortaleza. Lea conmigo, por favor, en Deuteronomio 33, 25. Hierro y bronce serán tus cerrojos. La parte que me interesa es, y como tus días serán tus fuerzas. Si hoy usted necesita doble fuerza, doble trabajo, doble fuerza de parte del Señor. Triple trabajo, triple fuerza de parte del Señor. Recuérdelo, memorícelo, y como tus días serán tus fuerzas. Nunca el Señor le va a dar una carga mayor de la que usted puede soportar. Si yo puedo soportar con 100 libras, el Señor no me va a dar 101 porque me destruye. Si usted soporta 200 libras, el Señor no le va a dar 200 libras y una onza, porque esa onza lo termina destruyendo. Hermanos, Dios no es malo, Dios es bueno y cuida de nosotros. Entonces, ven, Dios no nos da días difíciles sin darnos las fuerzas necesarias. Sí, yo sé, hay días más difíciles que otros. Yo tengo días más difíciles que otros. Generalmente los días miércoles son los más difíciles para mí. Es una jornada larga. Pero gracias a Dios porque he pasado los días miércoles y aquí estoy vivo y no me morí. Es porque el Señor siempre nos fortalece en los días más difíciles. Así es que pongamos nuestra confianza en el Señor. Siempre, siempre podemos ir al Señor Jesús. Siempre podemos ir al Señor. Pero no en reclamo, hermanos, sino con humildad. Lean conmigo lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. El Señor lo que promete es que nos va a hacer descansar. Si usted está súper, hiper, mega trabajado, bueno, venga el Señor y Él le va a dar descanso. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, siempre vamos a sentir la fortaleza del Señor, aún en lo físico. Se los puedo prometer. Yo ahora lo recuerdo porque no lo tenía pensado decir, pero ya que me vino a la mente, yo antes de trabajar en la iglesia tuve un trabajo secular y hubo épocas.
los primeros años de esa empresa, cuando la empresa tenía mucho crecimiento y era poco personal. No fue todo el tiempo así. Yo trabajé 13 años en esa compañía, pero no fue siempre así. Pero los primeros años, en Navidad, hermanos, los días, por lo menos 15 días o 20 días antes de la Navidad, en serio, hermanos, podíamos trabajar 20 horas diarias. Podíamos trabajar 20 horas diarias. Y recuerdo que yo estaba por inaugurar unas tiendas para los de Guatemala, conocen Quetzaltenango, decimos Shela. Yo estaba por inaugurar 4 tiendas en Shela. Creo que a las 12 de la noche yo estaba contratando personas, 12 de la noche del día anterior a la inauguración, yo estaba contratando personal a las 12 de la noche, que el personal se asustaba y dice, usted está trabajando a esta hora, y le digo, usted también va a trabajar conmigo a esta hora. Me recuerdo que dormí 4 horas, pero ya veníamos así. Manejé a Shela con la mercadería, teníamos que montar las tiendas, las montamos. De regreso no me quise quedar porque yo quería venir a mi casa. Para hacerles corta la historia, me perdí en el camino porque bajé, para los guatemaltecos, bajé por la costa. Y todos saben que cuando nos acercamos hacia la ciudad, el kilometraje tiene que ir bajando, porque el kilómetro cero está en el Palacio Nacional y de ahí hacia todos los puntos cardinales aumenta. Pero si regresamos a la capital, baja. Y yo venía manejando ya de noche cansado cuando empecé a ver que el kilometraje me aumentaba y me aumentaba. Y yo, Dios mío, me perdí, voy para otro lado. Efectivamente me perdí, encontré el camino. Salí a las 9 de la noche de Shela y llegué creo que como a las 4 de la mañana a casa de la perdida que me dice, pueden imaginar. Pero el punto no es quejarme ni impresionarlos, no, no. Recuerdo que cuando vine a mi casa, me dormí, me desperté a la hora de ir a la iglesia, antes, y llamé al pastor asistente, había un pastor asistente en esa época, y llamé para excusarme y decirle, mira, no podré llegar, estoy súper, hiper, mega molido, no aguanto, de verdad, he tenido días. Yo venía manejando cuando venía a la capital poniendo mi barbilla sobre el timón, porque ya ni el cuello tenía fuerza para sostener mi cabeza, se puede imaginar cómo venía. Y llamo yo al pastor, me contesta su esposa y me dice, mira, el pastor se está bañando ahorita. Y yo le iba a dejar mensaje, pero no. Y cuando colgué el teléfono dije, pero si mi jefe me volviera a llamar y me dice que tengo que salir corriendo para inaugurar otra tienda, ¿voy o no voy? Dije, por supuesto que voy. Ah, dije, y entonces, ¿por qué no hacer el esfuerzo por el Señor? Hermanos, a esa hora me bañé, me arreglé y llegué a tiempo a la iglesia. Yo iba molidísimo, hermano, pero solo empecé a cantar y empecé a bendecir el nombre del Señor. Hermano, fue impresionante, de verdad. El cansancio se me fue, pero ni sentí como algo renovó mis fuerzas. Vigorizante, dirían los ingleses, fue vigorizante la alabanza. Tan así que le conté al pastor Carlos y me pasó al frente a dar el testimonio de que tenía días de estar durmiendo solo 4 horas, pero cuando empecé a cantar y a levantar el nombre del Señor, hermanos, aquí dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No es que nos ponga a dormir, no es que renueva nuestras fuerzas. Eso fue lo que nosotros leímos aquí. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperamos en el Señor, confiamos en el Señor y el Señor es el que multiplica nuestras fuerzas. Así es que yo le estoy contando una experiencia, decirles, sí, muchas veces podemos estar cansados, pero no se nos olvide alabar al Señor, adorar al Señor. Por eso notan que cada vez que entramos a la presencia del Señor en oración, lo primero que hacemos es darle gracias, es levantar el nombre del Señor, porque cuando yo levanto el nombre del Señor, el nombre del Señor me levanta a mí. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. ¿Y qué dice? Y será levantado. El Señor nos levanta si estamos decaídos por el cansancio. Al bendecir el nombre del Señor, el nombre del Señor es el que nos levanta a nosotros también. Vamos con la falla número 20, hermanos. Dice que Moisés dudó de la palabra de Dios. Con permiso. Eso lo encontramos en Números 11, 18, 23. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Ay, hermanos, miren qué mentirosos. Mejor nos iba en Egipto. Dice, Jehová pues os dará carne y comeréis. Dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis.
por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y orasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Y aquí viene Moisés y comete su falla número 20. Entonces dijo Moisés, 600,000 hombres de a pie, o sea, saben que de Egipto salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Piense que cada hombre estuviera casado, que no es cierto porque habían solteros, pero piense que cada matrimonio tenía un niño, que tampoco no es cierto porque ellos tenían, ¿vieron cuántos tuvo Jacob? Tuvo 12 varones y una mujer, Dina, tuvo 13. Solo diga que cada hombre estaba casado y en cada matrimonio había un niño. Por tres, esto le tira 1,800,000 personas. Aproxímelo, hermanos, a 2 millones. O sea, no piense como las películas de Hollywood nos han cambiado la mentalidad y veíamos un grupito de gente sencillita que andaba en el desierto. No, eran casi 2 millones de habitantes, hermanos. 2 millones de habitantes es un montón. Entonces quiero que noten, les borro acá para no confundir. Quiero que noten, por favor, en el versículo 21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Eso está diciendo Moisés, pero eso se lo está diciendo el Señor. Porque el Señor les dijo, ustedes van a comer un mes entero y se les va a salir por la nariz. Entonces viene Moisés y dice, somos casi 2 millones de habitantes y nos vas a dar a comer carne un mes entero. Todavía sigue en el 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? O sea, Moisés estaba sacando una relación ahí, como dice, es que no va a alcanzar la comida, Señor. ¿Cómo se te ocurre decir que este pueblo va a comer durante un mes? ¿Cuántos, aquí está diciendo, ¿verdad? ¿Cuántos bueyes se necesitan? ¿Cuántos peces se necesitan? Miren la paciencia del Señor con Moisés y con nosotros. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Por eso, hermanos, la falta de Moisés fue que dudó de la palabra de Dios. Porque aquí dice el Señor, verás si se cumple mi palabra o no. Es la palabra del Señor. Hermanos, cuando Dios habla, Dios cumple. Dios no necesita una calculadora, hermanos, para calcular cuánto necesita para dar de comer. Dios es Dios y eso se le olvidó a Moisés y muchas veces a nosotros se nos olvida también. Cuando estamos pasando penas es cuando más se nos olvida. Que el Señor dijo, no se ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Yo muchas veces me quedé sin empleo cuando trabajaba en lo secular y nunca dejé de comer por la misericordia de Dios, porque Dios prometió que Él iba a alimentar a las aves del cielo, a vestir a los lirios del campo, ¿cómo no me iba a sustentar a mí? Hermanos, la mano, aquí dice el Señor, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Hermanos, la mano del Señor no se ha cortado, sigue extendida hasta el día de hoy. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios es poderoso para hacer los mismos milagros que hizo en el pasado, los puede repetir el día de hoy. No hay nada que se lo impida. No nos olvidemos que Dios es no solo omnisciente, omnipresente, sino que también omnipotente, que todo lo puede. Si Dios habló, Dios lo va a cumplir. No dudemos, hermanos, de la palabra del Señor. Miren, alguien que dudó es Sara. Permítame, algo pasó de nuevo con el lápiz. Aquí está, perdón. Sara dudó, hermanos. Vamos, por favor, a Génesis 18, del 9 al 15, con permiso. Dice en el 9, y le dijeron, aquí visitaron Dios visitó a Abraham y le dice que va a tener un hijo. Entonces dice en el 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Dios está prometiendo que Abraham y Sara van a tener un hijo. Mire lo que continúa diciendo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Eso no importa. Dios le cambió la naturaleza, en el caso de Moisés, Dios le cambió la naturaleza a un pedazo de madera que era una vara y la convirtió en una serpiente. Dios es todopoderoso, hermanos. Igual aquí no importa que ya Sara y Abraham ya estaban ancianos. Ya no importa que Sara había perdido la costumbre de las mujeres. Pero esta es la cosa importante con Sara. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El Señor reprende a Abraham, mire que no la reprendió a ella y la falta fue ella, porque esposos que me están viendo, ustedes y su servidor somos responsables delante del Señor, lo que responda a nuestra esposa y lo que respondan nuestros hijos. Porque a nosotros nos corresponde enseñarles a ellos como sacerdotes que el Señor nos llamó a ser de nuestra casa. Si usted está casada y su esposo no es cristiano, no está en esta misma condición. Es usted la que tiene que tener ese contacto. Por cierto, que en el Nuevo Testamento dice que ya no hay hombre ni mujer. O sea que tanto un hombre como una mujer tienen acceso directamente al Señor Jesucristo. Pero en este caso, en el Antiguo Testamento, le tocaba a Moisés. Moisés tenía que haber instruido a su esposa. Por eso a Moisés le pregunta el Señor, de nuevo en el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y esto es lo que dice el Señor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es no, hermanos. No hay nada difícil para Dios. Para Dios todo es fácil. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Hermanos, lo peor que podemos hacer es intentar engañar a Dios. ¿Quién va a poder engañar a Dios? Esto es importante, hermanos, no nos excusemos. Esto es un principio que funciona en lo espiritual y funciona en lo natural, en lo material también. Hermano, no nos excusemos, aceptemos nuestra condición. Esto como quisiera compartirlo yo en las compañías, en los trabajos, la gente llega tarde y se excusa porque hay tránsito. Yo les digo, siempre ha habido tránsito en Guatemala. Siempre, uno ya sabe, y ahora existe una herramienta que se llama Waze, no se excuse, solo levántese más temprano, eso es todo lo que tiene que hacer, porque la gente se excusa por cosas tan sencillas, y así es con las fallas y con los pecados y con las faltas, solo tiene que decir perdón, me levanté tarde, perdón, me equivoqué, eso es todo. Yo le digo a las personas, mire, si ni con Jesús funcionan las excusas, porque el Señor me va a perdonar si me excuso. No, el Señor me perdona solo si reconozco mi pecado y me arrepiento y lo confieso. Si hago eso, Dios me perdona. Pero si me excuso, Dios no me perdona. Y le digo, ni con el Señor funcionan las excusas. No nos excusemos. Sarita tan linda aquí le dice en el 15, entonces Sara negó diciendo, ala, pero se lo está diciendo al Señor. No me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. O sea, no me trates de engañar, Sara. Hermanos, el tema es la duda. No dudemos. Si Dios habló, Dios lo va a cumplir. Dios es grande y misericordioso. Alguien más que dudó, hermanos, Juan el Bautista. Lucas 7, 18, 22. Miren la duda de Juan. Dice en el 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, esta es la duda, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esa fue la duda. Hermanos, Juan tuvo el privilegio de bautizar al Señor Jesús. Por cierto, ellos eran familiares. Y tuvo el privilegio de bautizar al Señor Jesús y cuando lo bautizó, Juan escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia.
Y también él vio cómo el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús en forma de paloma. Y a estas alturas viene y le pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Saben que cuando Juan mandó a preguntar eso, él estaba en una cárcel. Terminemos de leer y les explico un principio precioso. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. No le contestó ni sí ni no, sino le dijo, ustedes vayan y cuéntenle lo que ustedes han visto y oído. Ustedes son testigos. Ahora, esta es una explicación que yo la aprendí de la doctora Hicks, una explicación preciosa. Juan el Bautista murió decapitado. Manda a preguntar esto porque él en algún momento, Juanito en un momento se desvió. Porque esta fue la falla de Juan. Estamos viendo que dudó, pero una falla. Juan el Bautista, cuando bautizó al Señor Jesús, en ese momento, dice la doctora Hicks, él tenía que haberse convertido en uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Pero no, él siguió su camino, siguió bautizando, 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 bautizando. De hecho, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, los discípulos de Jesús encuentran a otras personas y les preguntan, ¿ustedes ya fueron bautizados en agua? Y ellos dicen, no, solo en el bautismo de Juan. Y dicen, vengan para acá, los vamos a bautizar de nuevo. Ya el bautismo de Juan ya no servía, ya no funcionaba desde el momento en el que apareció el Señor Jesús. El ministerio de Juan era prepararle el camino al Señor Jesús y se lo preparó muy bien. El problema es, así lo dice la doctora Hicks, el problema es que Juan el Bautista se enamoró de su ministerio y no lo quiso dejar. Y como no sujetó su cabeza a la de Cristo, entonces por eso lo decapitaron. Esta es una enseñanza preciosa, hermanos, porque en Apocalipsis dice que mucha gente va a morir decapitada, gente cristiana. Esta es gente que nunca le rindió su cabeza, su gobierno al Señor Jesucristo. ¿Qué significa rendirle la cabeza? Dejemos que Dios gobierne, ya no gobernemos nosotros. Si nosotros seguimos gobernando, nosotros seguimos teniendo puesta nuestra cabeza y no le hemos rendido nuestra cabeza al Señor Jesús. Si nosotros seguimos haciendo nuestra voluntad, tenemos nuestra cabecita puesta y no se la hemos dado a Cristo. Nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Entonces le estamos rindiendo nuestra cabeza. Por eso el símbolo es que le quitaron la cabeza porque él nunca le rindió su cabeza al Señor Jesús. Él tenía que haberse convertido en un discípulo del Señor, pero no lo hizo. Así es que ven, Juan también dudó. Dudó, ¿por qué? Porque él se había apartado amando más su ministerio que la voluntad directiva del Señor. Quiero que noten esto, miren, la duda es la que provoca el temor. Si tenemos temor es porque hay duda. Y para nosotros vencer la duda, lo primero que tenemos que hacer es tener comunión con el Señor. Dudamos porque no conocemos al Señor. Quiero que lean conmigo Mateo 14 del 24 al 31. Aquí hay gente que duda, dudó, y porque dudaron fue que tuvieron temor. Dice en Mateo 14, 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Ven? Temor. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Miren qué cosa más linda. Está caminando, o sea, Pedro está caminando sobre las aguas para ir a Jesús. Miren, este es el principio. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Tuvo miedo. Parece que ese es el pecado, tuvo miedo. Este es el principio bíblico, hermanos. No ponga las circunstancias, no ponga sus ojos, ya lo dije al revés, perdón, no ponga sus ojos en las circunstancias. No ponga sus ojos en los problemas, no ponga sus ojos en Jesús.
Como dicen por ahí, no le diga a Jesús qué grande es su problema. Dígale al problema qué grande es Jesús. No ponga sus ojos en las circunstancias. Pedro se hundió hasta que empezó a ver el fuerte viento, dice. No sé si vio cómo azotaba las olas o cómo azotaba la vela del barco, no sé si llevaba vela, pero de alguna manera él vio el fuerte viento. Quiere decir que quitó sus ojos de Jesús. Mientras Pedro miraba a Jesús, podía caminar sobre las aguas. Pero cuando quitó sus ojos del Señor y los puso en las circunstancias, lo puso en los problemas, lo puso en las dificultades, se empezó a hundir. Por eso en Hebreos 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El problema de Pedro es que dejó de ver a Jesús y vio las circunstancias y se empezó a hundir. Pero note en el versículo 30. En el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y parece que esa es la falla, el miedo, pero no. Antes de tener miedo tuvo duda. Y comenzando, leamos, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo agarró, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda vino primero, entonces eso le trajo temor. Primero la duda es la que provoca el temor. Y dudamos porque no conocemos al Señor. Nos falta comunión con el Señor. Si usted va a dudar de un extraño, si dudamos de Jesús es porque para nosotros Jesús todavía es un extraño. Debemos aprender a conocerlo, a tener comunión en el estudio de la palabra, en oración. Ahí vamos a conocer al Señor. Entonces la duda se va a ir. Moisés, estamos viendo que la falla número 20 es que dudó de la palabra del Señor. Si nosotros conocemos a Jesús, hermanos, nosotros no vamos a dudar. Mire que también los discípulos dudaron. Mateo 26, 55, 56. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Esto fue cuando él terminó de orar en Getsemaní, llegaron a prenderlo. Y dice, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Si todos dudaron de él, si hubieran tenido esa convicción, ninguno hubiera huido, se hubieran quedado con el Señor. Pero como no, ellos también tenían la duda, ellos abandonaron al Señor. Muchas veces abandonamos el estudio de la palabra y el estudio la oración, porque nosotros también dudamos del Señor. Y les digo, ¿en qué momento es cuando más dudamos? Cuando estamos en medio de situaciones difíciles, de adversidades, de problemas. La mayoría de la gente cuando está en problemas, en vez de agarrarse más del Señor, lo que hace es que se enojan, ya no asisten a la iglesia, ya no oran, ya no leen la Biblia. Y uno cuando les pregunta, ¿qué tenés, hermano? ¿Estás enojado con Dios? No, yo no estoy enojado con Dios. Dice, sí, pero ya dejó de orar, dejó de estudiar la Biblia. No, sí nos enojamos, perdón, sí nos enojamos con el Señor. Y esto pasó con los discípulos. Todos salieron corriendo y lo dejaron. Perdón, porque ellos también dudaron, con permiso, porque ellos también dudaron. Así es que, hermanos, esta fue la falla número 20. Vamos a la falla 21. Moisés se echó sobre su rostro. Y ya les dije, eso parece algo hermoso. Vamos a leer el pasaje. Solo déjenme mover una pantallita que está por aquí. Y me adelanté. Aquí estamos. Vayamos, por favor, a Números 16, 42, 50. Aquí es donde Moisés se echó sobre su rostro. Aquí viene un acontecimiento muy especial y Dios se enoja contra el pueblo por su pecado. Y dice en el 42. Este es el pecado de... ay, ay, ay. Bueno, lo voy a recordar. De repente lo olvidé, pero es un pecado que cometieron tres hombres que querían el liderazgo. Pero dice en el versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y esto quiero que noten. Y Jehová habló a Moisés diciendo,
apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Dios dio su veredicto y dijo que iba a consumir a la congregación por el pecado que ellos habían cometido. Había a la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Ese es el pecado, la rebelión de Coré, Datán y Abirán. El pueblo se rebeló en contra de Moisés y en contra de Dios también. Entonces viene el Señor y dice, apartado de medio de la congregación y los consumiré en un momento. Y Moisés dice, y ellos se postraron sobre sus rostros. Esto parece bueno, hermanos. Les tengo que explicar que no fue bueno y por qué no fue bueno. Leamos el final. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Noten, y haz expiación por ellos. Esto es lo importante. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Aquí el Señor dio su veredicto, lo vimos en el versículo 44 y 45, que el Señor habló diciendo, apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos son los que se postraron sobre sus rostros e hicieron esta expiación. Y esto parece muy bueno, hermanos, pero no fue bueno, porque Dios había hablado y el Señor ya había dicho, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Recuerdan que lo estudiamos la semana pasada. Hermanos, cada quien se tiene que arrepentir. Sí es cierto que ustedes y su servidor podemos orar y debemos orar por la gente pecadora. Pero nosotros no podemos redimirlos, nosotros no podemos salvarlos. Noten que dice en el versículo 46 que le dijo, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. No, el único que puede expiar es el Señor. Luego en el versículo 47 dice, y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. Yo les tengo que explicar cuál era el propósito del Señor. Cuando Dios da un veredicto, el propósito es que la gente se arrepienta. No es uno el que tiene que ponerse en el lugar de las personas más que en oración. Pero no tenemos otra manera de hacerlo. Y les quiero explicar, sí debemos orar y sí podemos orar a favor de las personas, pero solo orar. La Biblia dice que Job hacía oración por sus hijos. Sí, Job oraba porque el Señor salvara a sus hijos. Pero la pregunta que les tengo yo, y es, ¿y Dios perdonó a los hijos de Job? ¿Y Dios lo salvó? No, no lo salvó. Y él estaba orando, él estaba haciendo lo que le toca, pero no estaba haciendo expiación por sus hijos, solo estaba orando, estaba intercediendo y eso sí debemos hacerlo. Pero en este caso no solo era que estaban orando, se postraron para orar, no, ellos estaban haciendo una expiación. Y la expiación, el único que la puede hacer es el Señor Jesucristo. Si hacemos lo contrario, vamos a caer en lo que la doctora Hicks le llamaba el orgullo de la redención. Hablando del orgullo de la redención, quiero que vean esto. Esto está en Job 29 del 7 al 16. Ya lo estudiamos en alguna ocasión, pero necesito que lo veamos. Dice Job, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. O sea, él se sentaba en la plaza. Mire lo que dice en el versículo 8. Los jóvenes me veían y se escondían. O sea, no podemos ver a este hombre tan sabio. Y los ancianos se levantaban y estaban en pie, o sea, dándole honor y honra a Job. Por eso es que hemos aprendido que Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuatro cosas que yo no tengo. Él lo era del lado consciente, pero en el lado inconsciente tenía orgullo y de eso lo quería limpiar el Señor. Así es que si ven que hay orgullo, en el versículo 8 de no dice, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, o sea,
Los príncipes se tapaban la boca para no hablar porque tenían que escuchar lo que Job iba a decir. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar, dice. Y los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque, mire, porque, aquí empieza el porque, con esto se justificaba Job, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. O sea, si alguien iba a perder en un negocio, yo lo redimo, yo le repongo ese dinerito para que no lo pierda. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Hermanos, Dios sabe por qué hizo a las personas viudas, huérfanos, pobres y extranjeros. Y sí tenemos que ayudar, definitivamente tenemos que ayudar. Pero yo siempre les he dicho, hermanos, hasta para ayudar uno tiene que orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿quieres que ayude? Si quieres que ayude, ¿cómo quieres que ayude? ¿Con cuánto quieres que ayude? Pero que sea porque Dios me lo guió, no porque yo quiero redimir a las personas. En el 14 dice, me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema. Era mi rectitud. ¡Wow! Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. O sea, yo tenía que saber todos los problemas que están pasando porque yo estoy para solucionar, hermanito lindo. Ese es el orgullo de redención. Y eso era lo que tenía también Moisés en este caso. Tenía el orgullo de redención queriendo redimir al pueblo porque el Señor había dado un veredicto. Ahora, Dios cuando dio el veredicto no es malo, porque entonces Moisés salió mejor que Dios, si leemos este pasaje, y eso ningún hombre puede ser mejor que el Señor Jesucristo. Entonces miren cuál era el propósito de Dios con ese veredicto. El propósito de Dios es el arrepentimiento. Quiero que vayamos a Jonás 3:10. Vean esto. Este es el propósito del Señor siempre. Dice, este es el pasaje donde Jonás tiene que ir a predicar a Nínive. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, mire la predicación de Jonás, ahí no había homilética, exigética, no había introducción, cuerpo y aplicación del mensaje. Miren lo que predicaba Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. O sea, ni ganas tenía de predicar. Ya se recuerdan que él se había ido en un barco para Tarsis, ¿verdad? Y entonces vino una tormenta y al final un pez grande se lo traga, se muere, está en el interior del pez 3 días y murió y Dios lo resucitó. Entonces, miren la predicación, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Que tu misericordia, nada, no, arrepiéntanse, no. Pero miren en el 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron en cilicio, esto es, se humillaron desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, el rey, que hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Está hablando no solo de los animales, sino también de los hombres, de las personas. Dice, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. Eso lo está diciendo el rey. El rey salió mejor predicador que Jonás. Dice, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Le está diciendo, límpiense del pecado que tienen. 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Qué increíble, hermanos, con una predicación tan dura, sin mayor información, pero el Señor tocó el corazón de esta gente y creyó y se convirtieron. Hermanos, ese era el propósito que el Señor tenía aquí cuando dijo, apartado de medio de esta congregación y los consumiré en un momento.
Lo que Dios quería era que la congregación se arrepintiera. Yo no me puedo arrepentir por mis hijos, yo no me puedo arrepentir por mi esposa, no me puedo arrepentir por mis papás, no me puedo arrepentir por ustedes, yo me puedo arrepentir por mí mismo. Ustedes tienen que arrepentirse por ustedes. Sí, yo puedo orar por ustedes para que el Señor los toque con su Santo Espíritu, y ustedes pueden orar por mí para que el Señor me toque a mí también, pero no podemos arrepentirnos en el lugar del otro. Dios lo que quería es que aquí el pueblo se arrepintiera, reconociera su pecado, y eso no lo dejó hacer Moisés. En este caso, ustedes ven aquí, versículo 9, que dice el rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esto es hermosísimo, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se convirtieron y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo. El Señor dijo, yo había dicho y ya no lo voy a hacer, porque se convirtieron. Hermanos, eso es lo que el Señor está esperando de nosotros en todo momento, de nosotros y de toda la humanidad. El otro día me preguntaron, mire, eh, el infierno no puede existir, dice alguien, porque hay un pasaje que dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, eso es lo que Dios quiere, pero la cosa es, ¿eso lo está haciendo toda la humanidad? No, toda la humanidad le está, no toda la humanidad está arrepintiéndose. La mayor parte de la humanidad le está dando la espalda al Señor, están blasfemando su nombre. O sea, Dios no quiere que ningún alma se pierda, definitivamente, porque Dios es amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo del Señor. Pero el Señor nos da a elegir, para eso tenemos libre albedrío. En Deuteronomio dice, te he puesto la bendición a la derecha y la maldición a la izquierda. La vida y la muerte. Escoge tú, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, aquí se arrepintieron. Entonces ven cómo el pecado de Moisés obstruyó lo que el Señor quería hacer con su pueblo. Dios quería el arrepentimiento de su pueblo, pero Dios con su intercesión, su expiación, no permitió que el pueblo se humillara. En el caso de Nínive, ven cómo Nínive se convirtió y se arrepintió y Dios los perdonó. Quiero decirles, alguien que no tenía el orgullo, miren este pasaje es hermoso, alguien que no tenía el orgullo de redención, y ese era Daniel. Acompáñenme a leer Daniel 3, 13, 22, con permiso. Dice en el 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y se enojó que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Recuerdan que el rey quería que todos se inclinaran ante su estatua. 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Miren que esto es hermosísimo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ya sea que nos libre físicamente o a través de la muerte, pero de que nos libra de tu mano. Miren qué cosa más linda. Versículo 18 todavía continúan hablando. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Miren qué cosa más linda. Porque ustedes saben que hay gente que le gusta la confesión positiva. Si están enfermos, dicen, no puedo decir que estoy enfermo porque me vino una maldición. No, si usted está enfermo, diga la verdad, está enfermo. Pero que Dios es más poderoso que su enfermedad y que puede sanarlo. A mí me gusta estos tres hombres porque ellos no son de la confesión positiva. No dijeron, no voy al horno, no voy al horno, no voy al horno, no voy al horno. No, no dijeron eso. Ellos dijeron de nuevo, versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede, no dijo me va a librar, no, puede
líbranos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. No, del horno puede. Y de tu mano seguro que nos libra. O hace un milagro en el horno, o nos matas y nos vamos y nos libró de tu mano. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Noten, noten, eso sí es importante. Dijo, ordenó que atasen, primera vez, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados 2 veces, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Continúa la historia. Y estos varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados 3 veces dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo a 4 varones sueltos, note, sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Esto es el Señor Jesús. El cuarto ser es el Hijo del Señor Jesús. Perdón, el Señor Jesús. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios, cambió, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre los cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ustedes saben que el pelo rapidito se le pega el olor al humo, hermanos. Y no pasó nada de eso. Lo importante es lo que dicen el 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, es el Señor Jesús, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ven, hermanos, ya a esas alturas Daniel podía haber intercedido por sus amigos, ya él tenía un buen puesto, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque dejó que Dios fuera Dios. Hermanos, terminó siendo mayor el milagro. Si se hubiera metido a redimir, no hubiera pasado nada de esto. Nabucodonosor no se hubiera convertido, no hubiera dado un edicto, el decreto que mandó a todos los pueblos. ¿Ven cómo el nombre del Señor fue engrandecido? Porque Dios permitió llevar a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. Hermanos, ven qué hermoso. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben y se los fui enumerando. Hermanos, 3 veces dice que Sadrach, Mesach y Abednego entraron atados. Pero dice en el versículo 25, y dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Hermanos, ¿qué se le quemó a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno? Solo las ataduras. Sí se les quemó algo. No se les quemó nada de su ropa, nada de ellos. Solo sus ataduras. Cuando el Señor lo meta a usted al horno de fuego de las pruebas, las tribulaciones, los problemas, las dificultades, sepa que Dios le está quemando las ataduras, lo que no le impide caminar, lo que no le impide soltarse las manos para adorar al Señor. Dios lo quiere soltar a través del fuego. El fuego no es para quemarlo. El Señor prometió, cuando pases por las aguas no te ahogarás. Cuando pases por el fuego no te quemará. Hermanos, el fuego a nosotros no nos puede quemar. Solo puede quemar nuestras ataduras. Es lo único que se les quemó. Y la parte linda es que entraron 3 hombres al horno.
Pero Nabucodonosor vio a cuatro, y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses, era el Señor Jesús. Y saben que del horno no salieron cuatro, solo salieron tres, Sadrach, Mesach y Abednego. El cuarto ser, que es el Señor Jesús, se quedó en el horno, esperando cuando le toque el turno suyo y cuando me toque el turno mío. El Señor prometió que siempre iba a estar con nosotros. Así es que ven, hermanos, cómo Daniel no tuvo el orgullo de redención y eso le ayudó. Eso fue en lo que falló Moisés. Los voy a invitar a orar, como hemos orado las noches anteriores. Vamos a orar por lamentarnos, por el trabajo que Dios nos pide hacer. Vamos a pedirle perdón al Señor por dudar de su palabra. Y vamos a pedir perdón por querer redimir de acuerdo a nuestro orgullo. Ahí donde está, los invito a orar. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra viene a nosotros, Señor, como un pan, pero también viene como una luz que nos alumbra el camino, Señor. Cuando no sabemos cuál es el siguiente paso que debemos dar, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias, Señor, porque tu palabra también es el agua que sacia nuestra sed, Señor. Gracias porque hemos podido ver, Señor, tres fallas más que cometió Moisés, que son las mismas que nosotros estamos cometiendo hoy, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos perdón. Perdónanos, en primer lugar, por lamentarnos, Señor, por la clase de trabajo que nos pides hacer. Señor, gracias porque tenemos un empleo. Gracias, Señor Jesús, porque a través de este empleo podemos llevar el sustento a casa. Perdónanos por las veces que nos hemos quejado del Señor, por el trabajo que nos pides hacer. Señor, tú nos fortaleces. Tú fortaleces al que está cansado, Señor. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice tu palabra, y tu palabra es verdad. Perdónanos, Señor, por estarnos lamentando, Señor Jesús, por las cosas que nos tocan hacer. Lo que nos toca hacer, lo que venga. Tu palabra dice, lo que venga a la mano, hazlo según tus fuerzas. Ayúdanos a hacer las cosas de acuerdo a las fuerzas que nos has dado, Señor. Y tú has prometido que así como sean nuestros días, así serán nuestras fuerzas, Señor. Padre, perdónanos y danos el privilegio de servirte con la labor, con el trabajo que tú quieras para nosotros. Sabemos que no nos vas a dar carga mayor de la que podemos soportar y que junto con la prueba tú nos das la salida. Y también te pedimos perdón, Señor, por dudar de tu palabra. Sí, Señor, nosotros somos los que hemos dudado de tu palabra. Muchas veces nos has hablado y no hemos confiado. Hemos visto nuestros recursos, hemos visto nuestras habilidades, nuestros dones y talentos, Señor, y pensamos que tú no puedes hacerlo. Perdónanos porque nosotros también hemos creído que tu mano se ha cortado. Y no es cierto, Señor, estamos equivocados. Tú no solo eres omnisciente, eres omnipresente, sino que también eres omnipotente que todo lo puedes. Si tu palabra lo dice, en tu nombre lo haremos, Señor, y vamos a confiar en ti y no nunca más vamos a dudar de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos ayudes a conocerte para no dudar de ti, Señor. Y por último, te pedimos perdón en esta noche, Señor, por querer redimir las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestro orgullo de redención. Perdónanos, Señor Jesús, porque no hemos hecho tu voluntad directiva. Nosotros no queremos ser como Juan el Bautista, Señor, y perder nuestra cabeza. Hoy te rendimos nuestra cabeza. Hoy traemos nuestra cabeza delante de ti y te decimos, Señor, sé tú mi cabeza, sé tú mi gobierno. Sé tú mi redentor. Señor, yo quiero hacer tu voluntad directiva. Ayúdame a agradarte en todo momento, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Ayúdame a cumplir con tu palabra, con tus mandamientos y tus estatutos. Te doy gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia, porque me has visto, Señor Jesús, con tanto amor y me permites todavía arrepentirme del mal que he hecho. Yo quiero ser como los ninivitas, Señor, vivir arrepentido, Señor, para que tú tengas misericordia de mí. Te amo, Jesús, y gracias por salvarme. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, que Dios los guarde. Un abrazo para todos.